medio de un universo de ideas. Y enfrente este tipo de situaciones. Con eso, yo creo en el diálogo, en la conversación. Dominicano, no les va a dormir. Fue el White House. Queridos amigos, al cumplirse 23 años de la partida del presidente Joaquín Balaguer, queremos recordarlo trayendo una de las últimas entrevistas que hiciera el presidente al programa Conversando con Peggy. Veamos. En medio de un universo de ideas. Y enfrente este tipo de situaciones. Con eso, yo creo en el diálogo, en la conversación. Dominicano, no les va a dormir. Fue el White House. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Hace pocos días hicimos una visita de cortesía al expresidente Joaquín Balaguer, quien nos recibió en su residencia de la Máximo Gómez. En esa ocasión aprovechamos para pedirle una entrevista para nuestro programa, el cual accedió muy gentilmente. Lamentablemente no teníamos las cámaras televisivas y solo contábamos con una grabadora portátil, pero no quisimos desaprovechar esa oportunidad. Los invitamos para que después de una breve pausa escuchen la interesante conversación que sostuvimos con el líder del Partido Reformista Social Cristiano, Joaquín Balaguer. ¿Cómo usted comenzó con su trajín político, esas carreras tan exitosas que lo llevó a ser la persona que más veces ha estado en la presidencia de la República? Fue una situación inesperada, fruto de la muerte violenta del que encarnaba entonces todos los intereses del país. Pero Dios me ayudó a cumplir mi misión con la mayor sensatez posible y además conté con la voluntad del pueblo dominicano, que era de hallar una solución pacífica a los problemas que enfrentaba en aquel momento. La situación era difícil por un lado, pero por el otro también era fácil, porque había cooperación de todas las clases dominicanas. El país deseaba que las soluciones fueran pacíficas y que el país al fin llegara a una solución civilizada de sus problemas, que no eran muy pequeños. ¿Y qué políticos de la época influyeron en usted? En realidad, yo fui una formación casi de mí mismo. Los políticos que influyeron en mí fueron muy pocos, porque como había un régimen de fuerza absolutista, no había oportunidad para nadie y solamente el único modelo a seguir era Trujillo, que era un modelo indeseable, que se aceptaba como una necesidad nacional, pero que no era la solución deseable para todos los dominicanos, no era un punto de concordia para todos. Pero yo creo que él dejó una huella profunda en el país, por lo menos trazó el orden, trazó el camino a seguir para que el país se encauzara por un sendero de progreso generalmente material, pero también espiritual, porque creó muchas escuelas, creó muchos centros de enseñanza superior e inferior, creó universidades, en fin, yo dispuso las cosas cuando tenía que disponerlas, y el país se encauzó libremente y se encauzó con absoluta libertad. Lo más penoso de toda la época fue la guerra civil de 1965. Esa guerra desgarró el país porque creó muchos odios, sembró de odio toda la nación. No hubo uno solo dominicano que pudiera declararse entonces libre de ese mal. Sin embargo, el país subsistió, se encauzó
y logró lo que ha logrado, porque el país hoy día es un país progresista, un país que marcha hacia adelante a pesar de todos los obstáculos y que supera en mucho a todos los países latinoamericanos. Tiene mucho más empuje, mucho más voluntad de progreso, mucho más deseo de encauzarse por la vía civilizada y puede presentarse como un modelo entre todas las naciones americanas. ¿Y cuáles fueron las figuras públicas de aquellos tiempos con las que usted más compartió? ¿Cuáles eran sus principales amigos de esa época? En esa época, yo fui amigo de todos, porque esa fue una de mis características. Fue siempre un gobierno abierto, acogió a todos los amigos y enemigos que quisieran progresar en la obra del progreso que el país necesitaba. Y puedo decirle que en realidad no tuve maestro, que mi maestro fue el propio pueblo dominicano. Usted es un político las 24 horas del día, desde que nació. Y realmente su personalidad lo ha ayudado a poder realmente sobresalir y mantenerse siempre en vigencia de este pueblo. Muchas gracias, doña Peggy. Me honra mucho sus palabras, pero yo creo que en el fondo responde a una realidad. Yo fui amigo de todos, no tuve enemigos realmente de nadie, los enemigos míos eran los enemigos del país, y fui abierto a todas las corrientes y a todos los partidos. Hubo naturalmente la pugna necesaria en una democracia, pero esa pugna fue siempre una pugna civilizada. El ejemplo es el don Antonio Guzmán Fernández. Era enemigo mío porque encabezaba la facción distinta a la mía, la oposición. Sin embargo, llegamos a ser grandes amigos y llegamos a compenetrarnos mucho en los problemas del país y coincidíamos siempre en el camino que había que seguir para resolver las situaciones difíciles que representaban en aquella época la República. Mi padre me contaba que usted y el profesor Juan Bosch eran muy amigos. Siempre lo fuimos desde pequeños. Siempre fuimos amigos desde que él empezaba sus cuentos, escribir La Mañosa, y hasta nos visitaba muchas veces en nuestra casa. Llegamos a ser buenos amigos, después la política nos separó, pero yo sigo siendo un admirador de él, sigo considerándolo como la primera figura literaria del país, sigo rindiendo mi respeto y no tengo para él sino palabras de simpatía y de cariño. La muerte de Trujillo lo sorprendió a usted en la presidencia de la República. ¿Qué es lo que usted más recuerda de aquella época, cuando, según sus propias palabras, se vio por primera vez en pleno ejercicio de facultades como primer mandatario? Mi primera impresión fue la sorpresa que me produjo que todo el país coincidió en que había necesidad de pacificar la nación y de hacer un proceso político civilizado y resolver las cosas del país, que era muy grande después de la muerte de Trujillo, en forma pacífica, y eso se logró. No hubo soluciones violentas, sino pacíficas, y las soluciones al fin y al cabo fueron buenas para el país, fueron fructíferas. Yo fui desterrado, recuerdo, pero pronto se rectificó esa medida, volví al país, gané las elecciones de 1966, y esas elecciones fueron unas elecciones libres, absolutamente pacíficas, y en las que participaron todas las fuerzas políticas de la nación. Usted ha tenido varios mandatos
varias presidencias. Sí. ¿Cuál fue la que tuvo con mayor dificultad que usted recuerde? ¿Y cuál fue la que mejor pudo, la que a usted más satisfacciones le dio? No, la más difícil fue la primera, porque era una oportunidad nueva para el país y los ánimos estaban siempre excitados. Sin embargo, yo logré unir, pacificar a la nación y encauzarla toda hacia la democracia. Y todos aceptaron el dictamen ese, ¿sí? De unirnos todos para ser un país democrático, la nación que recibíamos, y era una nación en que se había prohibido todo lo que significara libertad, respeto a los derechos humanos, concordia entre el país y todos los partidos políticos. Esa fue la más difícil, la primera. La primera fue la más difícil por muchísimos motivos. Las fuerzas estaban muy divididas, la efervescencia existía todavía, se creía que la democracia podía precipitarse con la rapidez, con el deseo que lo deseaba la gente, pero al fin se dieron cuenta de que era un proceso necesariamente lento, que debía llevarse poco a poco y dentro del espíritu mayor de concordia posible. Y así se logró. ¿Y cuál fue la que usted mejor recuerda, la más fácil de todas? La más fácil de todas las soluciones. Fácil no hubo ninguna. Fácil no hubo ninguna, pero hubo buena disposición por la mayoría. El país entero respondió y aunque las elecciones del 78 fueron elecciones muy violentas, todo se resolvió pacíficamente y el país tuvo la fortuna de elegir como presidente de la República de esa ocasión a don Antonio Guzmán Fernández, que fue un gran presidente. No pudo hacer obras de progreso ni buscar soluciones nuevas a los problemas del país, porque la situación no lo consentía, pero fue un gran presidente que gozó del respeto unánime de toda la nación y que sembró la semilla de la democracia en todos los espíritus. Que usted ha conocido, ¿cuál es el que más le ha impresionado? En realidad he tratado muchos y todos han merecido mi respeto y consideración. No podía decirle cuál de ellos era más sobresaliente, ni cuál de ellos descolló más en su país, ni cuál de ellos aportó mayores cosas a la democracia. No puedo hacer distinciones entre ellos. Todos merecieron mi respeto, mi admiración, y la conservan todavía. Con muchos de ellos todavía mantengo la mejor amistad. Internacionalmente, ¿hay alguno que usted admire más? En realidad yo admiro a todos, porque todos están cumpliendo con sus deberes. Yo creo que todos han hecho lo posible para encauzar su país de respectivo y hemos trabajado con la mayor concordia. Todas las reuniones internacionales a que yo asistí, como por ejemplo la que se celebró durante la presidencia del presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, se le dio un voto de gracia a todos los presidentes allí presentes, porque todos trataron de cumplir con su deber, y creo que todos lo cumplimos de la mejor manera posible. La segunda fue en Guadalajara. Esa reunión de Guadalajara también fue muy importante, porque consolidó los logros que se habían iniciado en la anterior de Punta del Este, y ahí se sentaron las verdaderas bases de la democracia
y de la cooperación entre los Estados Unidos como primer potencia mundial y los países latinoamericanos. Hubo un gran respeto por parte de los Estados Unidos en esa época a las naciones latinoamericanas y a su independencia, a su democracia. Eso hay que reconocerlo. Yo no recuerdo que cometían ningún abuso en cuanto a la República Dominicana y que el proceso dominicano se desenvolvió libremente y con absoluta autonomía. Presidente, ¿cómo usted ve que está marchando el país en la actualidad? Me parece que el país marcha con dificultades, con muchos problemas económicos, con muchas contradicciones por parte de las distintas fuerzas políticas, pero al fin y al cabo se está abriendo pasos y que se impondrá necesariamente la razón y que el país volverá a encontrar el camino deseado, el camino de la paz, el camino de la pacificación, el camino de la concordia, y que la democracia dominicana cada día hará logros mayores, obtendrá logros mayores. A mí no me cabe duda sobre el porvenir del país. El país saldrá adelante a pesar de todas sus dificultades y lograremos los objetivos que nos proponemos, que todos nos hemos propuesto y que tiene que ser obra de todos los americanos, de amigos y enemigos, sean partidarios de la extrema izquierda o sean partidarios de la extrema derecha. Pero hay un interés común, el interés del país, de salvar a la nación y de construir sus instituciones sobre bases sólidas y firmes. Y presidente, en la actualidad, ¿cómo está la agenda del Partido Reformista y las perspectivas para las próximas elecciones congresionales y municipales? También, yo creo que el Partido Reformista podrá desempeñar un papel lucido en las próximas elecciones, porque hay el mejor deseo de que el partido permanezca como una fuerza política activa y además la obra que el gobierno realizó durante los 12 años que nos ha contribuido a la Unión fue una obra que, a pesar de que tiene muchos enemigos, muchos adversarios, porque se hizo en condiciones difíciles, es una obra que merece el respeto de todos. No hay duda, señor presidente, que usted es una persona admirada en el campo político, pero también es admirado como hombre de letras. Yo creo que esa es una parte que a usted le llena su espíritu y que realmente le da mucha satisfacción. ¿Cuáles han sido las obras más importantes que usted ha escrito o que usted considera que son las mejores? Yo escribí mucho durante la era de Trujillo, pero tuve una virtud que siempre dije la verdad, me acerqué lo más posible a la verdad dentro de las circunstancias entre las cuales tuve que ver esas obras. Nunca dije que Trujillo era un demócrata, nunca dije que era un libertador, era un benefactor de la patria, que su gobierno estaba salvando a la nación. Dije siempre la verdad, ahí está mi discurso. Y tengo una virtud, no escondí nada de lo que escribí. He publicado mis obras tal como las hice entonces, tal como las pronuncié en esta época, sin cambios y sin suprimir las cosas duras, que muchas veces me cayeron problemas en el gobierno y que no fueron gratas como era natural a muchos de los áuditos del régimen. Pero si usted consulta las obras que yo escribí en esa época, verá que se acerca mucho a la verdad y que yo no exageré nunca los méritos de Trujillo, sino que le hice justicia en lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y no se la hice cuando no tenía que hacerla.
Es una cosa que yo puedo ostentar como uno de mis logros más grandes y más honrosos que he podido tener durante esa época oscura y difícil. Y en base a esa verdad que usted dice, el poema que usted escribió, Un amor platónico, un poema suyo, es quizás que estaba dirigido a Lucía. Esa fue la mujer a quien usted se No, inspiró. yo expliqué que ese poema es un poema de circunstancias y que se debió a la amistad que yo tenía con algunos compositores dominicanos y que ellos me pidieron eso y yo lo hice, pero no por una razón especial. Era un canto a una mujer dominicana, no a una sola, sino a todas, o a una, pensando en todas, y creo que no tiene nada de particular, que refleja mis sentimientos tal como eran en esa época y como son todavía, la admiración a la mujer dominicana, sin trabas y sin limitaciones. Pero se le ha dado a eso a veces una interpretación maliciosa que no la merece. Es una cosa ocasional que no tiene mucha importancia y que se popularizó porque hay cosas que tienen suerte y otras que no lo tienen. Sí, lo atribuyeron mucho a decir que realmente usted la había escrito por ella. Pero es muy importante saber que ese verso es a la mujer dominicana, sobre todo. A la mujer dominicana, sí misma. Y que fue además obra de complacer a un compositor amigo, que era Eduardo Brito, y de ofrecerle una cosa que él me pidió, una composición popular, que él pudiera cantar y que pudiera hacerse popular entre todos los círculos del país. Tan lánguido, tan leve, tan sublime, cual de la luz el tímido temblor, que su piel que parece cuadrime, que no tiene más peso que una flor, en una flor debió de haber nacido, y a veces se diría que su piel es un velo traslúcido tendido sobre su fino cuerpo de clavel, y a través de su carne transparente, como a través de un vaso de cristal, se mira dilatarse la... En medio de un universo de ideas. Y enfrente este tipo de situaciones. Con eso, yo creo en el diálogo, en las conversaciones. Dominicano, no les va a permitir. Before el White House. Para mí fue un honor realizar esta entrevista, una de las últimas, ya que Balaguer, mi padre y Juan Bosch habían sido compañeros de estudio y siempre recuerdo todos los episodios que él me lo contara. Al finalizar esta interesante entrevista, vamos a dar paso a una entrevista que realizamos en Haití al presidente Aristide. Veamos. En medio de un universo de ideas. Y enfrente este tipo de situaciones. Con eso, yo creo en el diálogo, en las conversaciones. Dominicano, no les va a permitir. Before el White House.
El actual presidente de Haití, Jean Beltrán Aristide, recibió la educación primaria y secundaria de los padres salesianos, viniendo luego a la ciudad de La Vega, en República Dominicana, a terminar sus estudios de noviciado en la Congregación de la Orden de Santa Cruz. Pero Aristide abandonó los hábitos y en el año de 1990 aceptó presentarse como candidato presidencial del Lavalas, un movimiento que reunía a asociaciones cívicas, elementos eclesiásticos, sindicatos, partidos y organizaciones de izquierda. En esas elecciones, las primeras plenamente democráticas después de varias dictaduras familiares y militares, Aristide ganó de manera arrolladora, con un 67.5% de los votos. Después de 8 meses en el gobierno, Aristide sufrió un golpe de estado militar, viéndose obligado a salir del país sin terminar su mandato. Tras un gobierno de facto, nuevamente los haitianos logran vencer la dictadura y otro candidato del partido Lavalas ocupa la presidencia de ese país en el año de 1996. Luego, en el año 2000, Aristide gana de nuevo las elecciones y se juramenta como presidente de Haití en febrero del año 2001. Presidente Aristide, le agradecemos nuevamente que nos dé la oportunidad de estar aquí, sobre todo en un momento tan difícil para su país, y poderlo entrevistar y que el pueblo dominicano escuche de su propia voz todas las informaciones de lo que está ocurriendo aquí en Haití. Desde hace un mes, prácticamente Haití ha estado en la palestra de todas las noticias internacionales. Sin embargo, para uno de los países más importantes de saber la realidad haitiana es para República Dominicana. Usted desde hace un tiempo tiene un grupo de negociación, tanto internacional como algunas personalidades haitianas. ¿Qué ha pasado con las propuestas? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha roto el diálogo o todavía está en pie? Aprovecho esa oportunidad para agradecerle, saludar a mis hermanos y hermanas de la República Dominicana, sin olvidar la memoria de un hermano mayor, Peña Gómez. En cuanto al diálogo, el proceso está caminando y creo que es el único camino que puede llevarnos a una solución democrática. En ese sentido, hay propuestas formuladas por CARICOM, los países de CARICOM, que consisten en formar un gobierno incluyendo miembros de la oposición política, de la sociedad civil, del gobierno o de Lavalas, un consejo electoral para llevar adelante el proceso electoral, un consejo de personalidades consideradas como sabios, reformas de la función pública, profesionalización de la policía, desarmamiento de personas que poseen armas de modo ilegal. Todo eso hace parte de un conjunto que el diálogo está dinamizando. El país muestra hacia las noticias internacionales que hay muchas protestas, que hay algunas ciudades tomadas por los golpistas. Explíquenos cuáles son esas ciudades y qué dimensión de la situación actual en cuanto a la toma de la posibilidad de que los golpistas entren en la ciudad.
Desde un punto de vista histórico, déjame recordar que Haití tiene 200 años de independencia. Eso hace de nosotros la primera república negra y libre del mundo. Sin embargo, a lo largo de esos 200 años hemos tenido 32 golpes de Estado, lo que es una lástima. Así que pasando de golpe de Estado a golpe de Estado, no hemos fortalecido una base democrática sobre la cual construir las instituciones democráticas. Nosotros queremos pasar de elección democrática a elección democrática. En eso encontramos las contradicciones históricas. El grupo que está en Gonaïves ahora, a mi parecer, son terroristas que quieren tumbarnos volviendo a la tradición de golpe de Estado. Nosotros queremos el diálogo para ir negociando de modo que pacíficamente logremos una solución democrática. En Gonaïves están un grupo de terroristas cuyos miembros de FRAP fue una organización criminal que con el ejército en aquel tiempo, el año 1991 a 1994, han matado a más de 5.000 personas. Y hoy día, cuando el señor Chamblin está en Gonaïves como miembro de esa organización criminal bien conocida en el mundo, al lado de Guy Philippe, que es implicado en el narcotráfico, bien conocido como tal, y utilizando las armas y el dinero de la droga como terroristas que quieren romper el proceso democrático, eso no lo podemos aceptar. Sin embargo, no queremos tampoco utilizar medios violentos para ir resolviendo ese problema. ¿Cuáles son las cabezas de estos movimientos? ¿Son las mismas que están en las diferentes ciudades o son movimientos independientes cada uno de otro? Me da la impresión que es como un grupo con diversas cabezas. Me explico. La oposición en Puerto Príncipe, el día domingo pasado, organizó una demostración que han querido ser pacífica, pero que fue violenta. Y ellos estaban gritando, viva Chamblin, viva Guy Philippe, pues se han hecho solidarios de terroristas. En eso creo que hay algo muy claro para nosotros, que ellos quieren juntos hacer un golpe de Estado al tener varias cabezas. Otros que fueron en Hesh, no lejos de la frontera dominicana haitiana, matando al director de policía a nivel departamental y otra persona, para mí es una rama del mismo árbol, del mismo grupo. Otros que pasaron en un barrio que se llama Saint-Michel, hicieron los mismos actos criminales. Pues es como si fuera de verdad un movimiento terrorista. El día 11 de septiembre del año 2001 hemos visto que en Nueva York llegaron terroristas. Aquí llegaron también terroristas que se han juntado con la oposición política para llevar adelante el proyecto de golpe de Estado. La oposición política tradicional de los partidos
haitianos está involucrada ampliamente en este proceso. Es una lástima decirlo porque no hay democracia sin oposición. Y yo llamo a los de la oposición mis hermanos, mis hermanas. Somos hermanos, hijos de la misma tierra, hijos de la misma patria. Pues como hermanos tenemos diferencias políticas, ideológicas, es natural y eso enriquece la democracia. Tenemos que ser diferentes democráticamente. Pero es una lástima cuando veo que en vez de destacarse de los terroristas, han preferido juntarse ideológicamente con los terroristas compartiendo la misma meta, golpe de Estado, rompiendo el orden democrático, el orden constitucional. Es una lástima. Creo que van a destacarse. ¿No? Y esto es algo que en este siglo ya no se aceptan los golpes de Estado. Eso quedó para los siglos pasados, con los 32 golpes de Estado que tuvo este país. Eso es. Y agradezco otra vez al presidente Hipólito Mejía por los esfuerzos que él está haciendo para ver cómo neutralizar a esos terroristas que al cruzar la frontera haitiano-dominicana han matado a 2 soldados dominicanos, pues son criminales que utilizan el dinero de la droga. El año pasado, esos mismos muchachos han matado a 26 personas en el Plateau Central, el departamento geográfico que no está lejos de la frontera haitiano-dominicana. Pues al matar a 26 personas, ellos, a mi parecer, han querido liberar esa zona geográfica para ir haciendo el tráfico de la droga y ahora están más en el corazón de la Tibonite, acercándose de Puerto Príncipe, siempre utilizando las mismas armas, el mismo dinero, el dinero sucio, las armas de la droga. Por eso creo que la comunidad internacional ha hecho bien cuando han dicho juntos no a los golpistas, no a los terroristas, no a los que utilizan el narcotráfico para romper orden constitucional. Estas 2 ciudades que están tomadas por los golpistas, ¿de qué cantidad de habitantes tiene cada una de ellas? De hecho, es la ciudad de Gonaïves donde hay 153,000 habitantes que está en sus manos. Cuando se fueron a otro lugar, mataron a personas, echaron fuego y se movieron. Pues no tienen la capacidad de movilizar varias ciudades. Como terroristas, matan, se van, vuelven, matan. O sea que ellos se van trasladando, no Sí. se quedan fijos en un área territorial. Sí, en Gonaïves están. Van a Saint-Michel, que no está muy lejos de Gonaïves, van a otro lugar como Hesh, donde mataron, y vuelven. Presidente, ¿es verdad que la policía está saliendo de los cuarteles? Sí, hay policías que han tenido que huirse por una razón muy sencilla. Los terroristas, por tener tanto dinero de la droga, tienen armas pesantes. Los de la policía, como son policías, no tienen la capacidad de contestar en proporción de armas, pues estratégicamente unos de ellos se han retirado. Creo que es una táctica, porque la policía dice no a la violencia y al terrorismo, el pueblo dice no a la violencia y al terrorismo. Esa unión democrática entre la policía y el pueblo va poco a poco debilitando a esos grupos terroristas que están haciendo tanto mal al pueblo como al sistema democrático.
Cuando le preguntamos al presidente Aristide sobre el grado de control que ejerce el gobierno en la ciudad de Genaí, este nos respondió lo siguiente. Veamos. ¿Su gobierno, presidente, siente que tiene el control de esta situación? Por ahora sí. No tenemos el control en Gonaïves por ahora, pero poco a poco el orden va a regresar en Gonaïves porque yo sé que el pueblo haitiano, que ha sabido cómo resistir a lo largo del tiempo para llegar a la independencia en el año 1804, ese mismo pueblo que ha sabido cómo resistir para cambiar el golpe de Estado del año 1991, es el mismo pueblo que poco a poco va desarrollando estrategia pacífica, inteligente, para así participar pacíficamente en ese cambio que va a llegar hoy o mañana llegará. La seguridad, presidente, su seguridad, la de su familia, ¿está en juego ahora? En general, cada vez que me hacen una pregunta sobre mi seguridad o la de mi familia, trato de enfocarlo en la seguridad general, porque de hecho me siento en seguridad cuando cada haitiano se siente en seguridad. Mi familia está bien. La primera dama estaba en Miami el weekend pasado con las chicas porque se murió la mamá de una persona cara a nosotros, que es el marido de su hermana. Regresó el día lunes y en eso seguimos adelante para ver cómo dinamizar una seguridad para el pueblo, para todos sin ninguna distinción. Y cuando lo digo también tanto para los de la oposición como para los del gobierno, para la sociedad civil como para los que trabajan en la función pública, para todos sin ninguna distinción. Señor presidente, la sustentación social de su gobierno se ha debilitado. El gobierno comparte las preocupaciones sociales. Por ejemplo, en Gonaïves, donde están los terroristas, no hay médicos que pueden trabajar tranquilamente. En un país donde tenemos solamente a 1.5 de médicos para cada 11.000 habitantes, es grave. La Cruz Roja ha tenido muchos problemas antes de poder llegar a Gonaïves, pues la ayuda humanitaria es indispensable. El gobierno comparte eso. Y con todo eso, el gobierno comparte también esa preocupación democrática que consiste en una persona, un voto. Aquí no tenemos esa tradición de aplicar el principio democrático, una persona, un voto. Pues trabajamos para ver cómo cada uno logra entender que eso es vital para el futuro del país. Una persona, un voto. Si es así, iremos a las elecciones. Los que ganan, ganan, muy bien. Los que pierden, no van a perder todo. El juego democrático tendrá que cambiar una tradición donde el poder económico y el poder de las armas a través de golpe de estados, 32. Ver esta entrevista de Aristide en un momento tan especial que está viviendo República Dominicana con respecto a las relaciones con Haití, es sumamente interesante las cosas que nos avanzan, muchas de ellas que se están viviendo en estos momentos. Se han impuesto. Hoy es el orden democrático que tiene que imponerse. Eso es una preocupación muy fundamental para el gobierno. ¿Usted cree que si de alguna manera su gobierno tendría que retirarse, volvería el estado de caos cuando la salida de Duvalier? Hasta que yo esté donde estoy, el país, el pueblo, el gobierno, nosotros todos tenemos la Constitución, la base constitucional, para ir pasando de tal gobierno encabezado por un primer ministro a tal gobierno encabezado por un primer ministro.
porque el presidente en nuestro sistema es elegido por 5 años y me faltan 2. El día 7 de febrero del año 2004 hemos visto a 1 millón de personas saliendo conmigo de Cité Soleil, un barrio muy pobre, hacia Pétionville, muy rico en comparación a Cité Soleil, antes de volverse a Cité Soleil. 1 millón. Una manifestación Una que usted hizo. manifestación pacífica de 1 millón de haitianos, los que vendieron huevos no tuvieron ni un huevo rompido, para decir que fue pacífico. Pobres, sin trabajo, a través de una manifestación de 1 millón pacíficamente. Eso es un acontecimiento. El mundo entero lo conoce, lo ha podido constatar y verificar. 1 millón. Pues, eso está diciendo hasta que... Perdón, presidente, ¿esa manifestación con qué motivo era? La dictadura de Duvalier se cayó el día 7 de febrero del año 86, celebrando la ruptura, pasando de dictadura a un proceso progresivamente democrático. El día 7 de febrero, 1 millón pacíficamente miembros de la Valas hemos dado una prueba de no violencia, de control, de disciplina, de capacidad de movilizar a 1 millón de personas que no tienen trabajo. La mayoría no trabaja, pero no violente. Eso para decir que el gobierno, en comunión con el pueblo haitiano, no tiene ningún problema en sacrificarse si es necesario para acoger a otro gobierno donde personas de la oposición, de la sociedad civil, de la Valas, al juntarse para formar un nuevo gobierno con el presidente. Porque ese millón de personas decía de minuto a minuto 5 años, 5 años. Aquí uno que viene en Haití va a ver al haitiano con los dedos así, diciendo 5 años, como los 5 dedos. Una persona que no tiene trabajo, que tiene hambre, pasando hambre, para él es el respeto del mandato constitucional que es fundamental, porque él sabe, con eso vamos a poder caminar con los demás, porque el presidente solo no puede salvar al país, un gobierno solo tampoco no puede salvar al país. El respeto de un orden constitucional da estabilidad política para ir acogiendo a aquellos que quieren llegar aquí con el capital para invertir, y así el crecimiento económico es garantizado por la estabilidad política. O sea que el pueblo haitiano en estos momentos, una de las cosas que valora es el mantenimiento constitucional y la democracia. Sí, y me permite, si digo eso, tengo admiración por el pueblo dominicano porque son nuestros hermanos, son nuestras hermanas. También tengo admiración por la estabilidad política que ustedes han podido conservar. Conservando eso, el crecimiento económico se hace más fácil. Aquí necesitamos partidos políticos que tienen raíces, estructuras, para ir llevando a cabo la tradición democrática que pasa por partidos políticos. En eso tengo la responsabilidad de cultivar la tolerancia hacia mis hermanos de la oposición política de aquí, para uno y otros, poco a poco, crear esa tradición democrática que rompe definitivamente con la tradición de golpe de Estado. ¿Cuál es la actitud de su partido, la Valas, ahora ante esta situación? La Valas, como organización política o partido político, se hace muy abierto para acoger las propuestas de CARICOM y prepararse para las elecciones. Ahora tenemos solamente a 1/3 del Senado que trabaja, los demás están listos para ir a campaña electoral.
porque desde el día 12 de enero pasado teníamos que tener un parlamento que funciona con todos los diputados, 83, y todos los senadores, 27. No es el caso, pues el partido está pidiendo que organicen las elecciones. No tienen miedo de las elecciones. No quiero criticar a nadie, pero creo que hay personas que dicen que tienen miedo, pero no dicen de quién tienen miedo. Tienen miedo del pueblo haitiano o de los votos del pueblo, no de fulano o de fulano. Francia hizo declaraciones que formaría una fuerza para venir a Haití para buscar la paz. ¿Qué usted opina sobre eso? Yo creo que es bueno cuando Francia expresa su voluntad de contribuir. Ahora, la cuestión es la forma. Dado que en el cuadro de la OEA y en el cuadro de la comunidad internacional, el diálogo, el compromiso son indispensables, ahora hay el diálogo para llegar a un compromiso donde la comunidad internacional, incluido el pueblo francés, podrá participar en esa dinámica que consiste en fortalecer la democracia aquí en Haití. Ya que existe todavía y hasta ahora una misión especial de la OEA, bienvenido a Francia o a otro país que cuentan contribuir para así aumentar los policías que están trabajando con nosotros en Haití. Hay unas declaraciones de un funcionario americano donde dice que podría solicitársele al presidente Aristide disminuir el periodo presidencial. ¿Qué usted dice? No lo he escuchado eso. He escuchado la voz del secretario de Estado, Colin Powell, quien dijo la semana pasada que la salida tiene que pasar por el respeto de la Constitución. En eso también nos encontramos, porque proteger la democracia es proteger el orden constitucional. Saldré de aquí el día 7 de febrero del año 2006. Presidente, usted ha solicitado el apoyo y la intervención de la comunidad internacional. ¿En qué consiste esa solicitud que usted hace? Hay la misión de la OEA en Haití y hemos firmado un acuerdo con ellos para la profesionalización de la policía. Por ejemplo, con la presencia de la Policía Internacional, la policía haitiana se siente fortalecida. Juntos pueden hacer un trabajo mejor. Y esa experiencia lo hemos tenido cuando regresé de exilio en el año 94. También cuando organizaron las primeras elecciones libres y democráticas en el año 90, las Naciones Unidas estaban aquí. Creo que eso es necesario para el futuro del país. También tenemos un programa que consiste en desarmar a aquellos que tienen armas de modo ilegal. Pagamos el doble del precio y lo hacemos con la OEA y la CARICOM. También hay la cuestión social que implica el diálogo. Lo estamos dinamizando juntos. En eso creo que la presencia de la comunidad internacional es necesaria porque nuestra democracia es joven y frágil. Mejor caminamos así para neutralizar a aquellos que cuentan utilizar armas para destruir el orden democrático en vez de fragilizarnos más todavía al aislarnos más que antes. Después de esta entrevista del presidente Aristide, nos despedimos hasta la próxima semana. En medio de un universo de ideas. Y enfrente este tipo de situaciones. Con eso, yo creo en el diálogo, en las conversaciones. Dominicano no les va a permitir. Before White House.